En esta ocasión vamos a ver el tema de dominio y rango de una función. Vamos a analizar el concepto de cada uno de ellos, ¿verdad? En el caso de dominio, dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente, dado el contexto en donde fue creada, ¿verdad? Y esta misma nos va a producir o generar imágenes o valores en el rango, ¿verdad? Ahora, ¿rango qué es? Rango es todo el conjunto de imágenes de una función asociada a los valores de X que conforman el dominio, es decir, ellos van a ser el dominio, la variable independiente y el rango, la variable dependiente, ¿verdad? Y ahí van a estar contenidos todos esos valores. Vamos a clarificarlo. Al trabajar varias funciones, ¿verdad? Vamos a estar trabajando una función lineal, que es esta. Vamos a trabajar una función cuadrática y también vamos a hacer una función racional. Ahora, vamos a empezar primero con la función lineal. En esta función lineal ya la tenemos nosotros trazada e incluso tenemos ya aquí la tabla de valores, ¿verdad? Eh, Esto, bueno, pues lo pudimos lograr a través de una aplicación web que ustedes ya tienen en su documento, ¿verdad? Del día de hoy. Em, para efectos de la función lineal, vamos a escribirla. Vamos a ver de qué manera se puede hacer esta función lineal de acuerdo a los valores, ¿verdad? Que nosotros habíamos ya eh, colocado, ¿verdad? En el caso de ella, nuestra función es la siguiente. F de x es igual a 2x más 3. Entonces, bueno, observemos que si nosotros queremos hacer la gráfica de manera tradicional, debemos iniciar con la tabulación. Bueno, hay varios métodos. El método más comúnmente usado es el método de tabulación. Entonces, es muy sencillo realizarlo. Lo que debemos hacer es una gráfica, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, un esquema en donde nosotros coloquemos los valores para la variable x, que esto va a ser el dominio, esta va a ser el dominio, ¿sí? En el y va a ser las imágenes o el rango que vamos a considerar. Y pues simple y sencillamente es hacer la sustitución de valor numérico. Vamos a tomar en cuenta que tenemos un intervalo de -3 a 3, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en la tabulación. Vamos a hacer la sustitución para -3 y nos quedaría entonces 2 por -3 más 3. Hacemos las operaciones correspondientes, más por menos menos, 2 por 3, 6. Entonces tenemos -6 más 3, eso es -3. El par ordenado se genera entonces en -3, -3. Entonces aquí indicamos en la gráfica -3, -3 por coordenadas rectangulares, ubicamos el punto de intersección y lo colocamos. Vamos a hacer rápidamente otro punto que es el del punto máximo, que sería 3, pero 3 positivo. Entonces lo elaboramos y tendríamos para 3 la sustitución del valor numérico, 2 por 3 más 3. Más por más, 2 por 3, 6, más 3, 9. ¿Sí? Entonces nuestro punto nos quedaría 3,9. Aquí en la gráfica lo vamos a ubicar y tendríamos 3 en X, 9 en Y, contaríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tendríamos, ¿verdad?, el punto ubicado. Entonces, igualmente por coordenadas rectangulares, solamente hacemos la indicación, pero colocamos el punto de intersección de esas dos coordenadas. Ahora, ya está la gráfica trazada, ¿sí? Para 0, aquí tenemos la intersección 0,3, que coincide con el término independiente de la función. Ahora, dominio. Dominio es referido a todos los valores que conforman los valores en el eje X, ¿verdad? Sí, que es de la variable independiente. Entonces, nosotros ya tenemos aquí expresado el dominio y lo vamos a anotar con la nomenclatura propia de las funciones, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Dominio es todos los valores de X pertenecientes a los números reales, tales que vayan de -3 a X, o sea, todos los valores, hasta 3.
y se cierra la llave. Esa es la escritura de, pues propiamente, ¿verdad? La notación de las funciones, ¿verdad? Para dominio. Ahorita vamos a hacer el de rango. ¿Cuál es la simbología que vamos a utilizar? Las llaves que abre y cierra, la variable X, el símbolo de E, una E que significa pertenece o perteneciente, la letra R mayúscula que simboliza los números reales, una línea vertical que significa tales que, y la notación de los intervalos, intervalo cerrado porque estamos considerando los dos extremos, ¿verdad? Entonces, nuevamente se lee de la siguiente manera. Dominio es igual a todos los valores de X pertenecientes a los números reales, tales que vayan de -3 a 3. Ahora vamos a escribir el rango de esta función. Rango se van a considerar todos los valores, o mejor dicho, los valores que vayan desde el punto mínimo al punto máximo de la función con respecto del dominio. Entonces, si en el dominio tenemos un intervalo de -3 a 3, entonces solamente voy a considerar en el rango esa sección de -3 a 3, ¿verdad? Entonces, en la gráfica y también en la tabla de valores se puede observar claramente cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Y eso es lo que se va a anotar en el intervalo. Entonces, lo vamos a escribir. Aquí observemos que el valor mínimo en Y es -3 y el valor máximo en Y es 9. Aquí lo podemos ver en Y es -3 y el máximo, este es el mínimo, y el máximo en Y es 9. Y aquí lo tenemos ya expresado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda escrito? Se escribe así. Rango es igual a todos los valores en Y pertenecientes a los números reales, tales que van de -3 a 9. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Realmente, aquí podemos nosotros ver en la tabla que el valor mínimo en Y con respecto del intervalo de -3 a 3 también es -3, coincidió. Y el valor máximo en Y con respecto del intervalo en X es 9. Entonces lo podemos observar tanto en la tabla, el mínimo y el máximo, como en la gráfica. Aquí también podemos observar, aquí es muy claro verlo porque la gráfica pues es visual, ¿verdad? Prácticamente es un dibujo que nosotros podemos interpretar fácilmente. Entonces tenemos aquí el mínimo en Y y el máximo en Y. Y la escritura de los intervalos, pues queda así la notación para las funciones, ¿verdad? Para dominio y para rango. Vamos a ver el siguiente. Tenemos nosotros aquí una función cuadrática en donde también le vamos a obtener el dominio y el rango a dicha función, ¿verdad? La función es la siguiente. Vamos a hacer de una vez la tabla, ¿sí? Aquí vamos a escribirla y tenemos X. Vamos a hacer la tabla de valores. Vamos a hacer nada más la sustitución de un punto, de 2 puntos, el mínimo y el máximo, ¿sí? Para que sea el procedimiento un poquito más rápido. La función es la siguiente. X cuadrada menos 3x menos 4. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a hacer en la sustitución del valor numérico. Y el intervalo que vamos a graficar es este, ¿verdad? Vamos a graficar de -3 a 5. Entonces, aquí ya lo tenemos nosotros indicado en la tabla. Esta tabla, recuerden que se genera automáticamente en la aplicación web. Sí, pero si nosotros queremos hacerlo a mano como lo estamos haciendo ahorita, es perfectamente válido y el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Nada más aquí, pues bueno, la aplicación web nos ayuda a ahorrar un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el cálculo del punto mínimo, que es -3, y hacemos la sustitución del valor numérico en la función. En donde aparezca la variable X, ahí se hace la sustitución de los valores en X, ¿verdad? Entonces, escribimos -3 al cuadrado, -3 por -3. Recordemos que los valores se van a encerrar entre paréntesis para poder hacer las operaciones correctamente. -4. Vamos a hacer el cálculo. -3 al cuadrado, 9. Menos por menos más. 3 por 3, 9. -4. Entonces tenemos 9 y 9, 18.
18 menos 4, 14, ¿sí? Entonces observemos que aquí nosotros tenemos la coincidencia en nuestra tabla de valores. Perfectamente coincide que menos 3 en X me da 14 en Y. Entonces, bueno, pues vamos a hacer aquí la ubicación del punto. Aquí tenemos menos 3 en X. El 14 ya no nos alcanza, ¿verdad? Porque solamente tenemos como punto máximo para la gráfica un 10. Entonces, aproximadamente tendríamos algo así, ¿verdad? Aquí, un 14, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el punto 5, ¿verdad? Que aquí nosotros graficamos menos 3 y ahora vamos a graficar 5. Vamos, que es el dentro del intervalo, ¿verdad? Que nosotros ubicamos en X, ¿verdad? Entonces tenemos menos 3 y 5. Ahora vamos con el 5. Hacemos la sustitución del valor numérico y tendríamos lo siguiente. 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 4. Vamos a hacer las operaciones y tenemos 5 al cuadrado 25, menos por más menos, 3 por 5 15, menos 4. Entonces aquí tenemos una operación de números positivos y negativos. Tenemos 25 menos 15 y menos 4 menos 19. Entonces 25 menos 19 me da un 6, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí colocamos el 6, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos queda en la gráfica? Aquí tenemos nosotros la gráfica. El punto es 5,6, entonces ubicamos acá 1, 2, 3, 4, 5 en X y tenemos 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos. Entonces, este es nuestro punto. Entonces, el punto máximo, aquí, pues desafortunadamente no lo tenemos, ¿verdad? Ubicado con precisión, pero aproximadamente algo así. El máximo que es 14 menos 3,14 para este valor, ¿verdad? Y el punto aquí máximo también que es 5,6, aquí lo tenemos ubicado. Ahora, vamos a escribir dominio y rango de esta función. Recordemos que dominio es el intervalo que estamos nosotros graficando, ¿verdad? Porque son los números o los valores que estamos manejando sobre la variable independiente que es X, está ubicada en el eje X. Entonces, dominio es igual a todos los valores en X pertenecientes a los números reales tales que van de menos 3 a X a 5. Ese es nuestro dominio. Ahora vamos a escribir el rango. Recordemos que en el rango es el valor mínimo y el valor máximo que se encuentran en la variable Y con respecto del intervalo de X. Entonces, estamos graficando desde menos 3, aquí observemos, desde menos 3 a 5, ¿sí? Entonces, este es el espacio que yo voy a considerar, ¿verdad? Así, en mi gráfica. Entonces, bueno, pues aquí nosotros vamos a observar que tenemos el punto mínimo, lo tenemos aquí ubicado, ¿verdad? Ha de ser aproximadamente, la gráfica no nos arroja valores decimales, ¿verdad? Pero el punto mínimo lo tenemos ubicado en 1,5. Si se fijan, es el vértice de la parábola, entonces aproximadamente lo tenemos aquí. Miren, si tenemos nosotros aquí menos 6, aquí vamos a poner un supuesto, bueno, nada más tendríamos que hacer el cálculo de 1,5. Vamos a hacerlo para poder ubicar exactamente el mínimo de la función, ¿verdad? Entonces, cuando X vale 1,5, ¿cuánto vale Y? Lo vamos a calcular. Aquí lo tenemos. Para poder ubicar exactamente el rango. Entonces, vamos a hacer la sustitución de valor numérico. 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 menos 4. Vamos a hacer uso de la calculadora para hacer el procedimiento un poquito más rápido. Y tenemos lo siguiente. 1,5 al cuadrado lo elaboramos. 1,5 al cuadrado. Y tenemos 2,25. 2,25. Menos por más menos. Ahora 3 por 1,5. 3 por 1,5. Y tenemos 4,5. Y el menos 4. Vamos a hacer esta operación, sí que es una suma y resta de números positivos y negativos. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Por qué lo hacemos paso por paso?
y no lo hacemos todo de corrido escrito en la calculadora, porque necesitamos muchos paréntesis. Entonces nos puede fallar un poquito el cálculo, ¿verdad? O más que nada la escritura en la calculadora. Si tenemos la habilidad, entonces adelante, podemos hacer todo directo, pero sí debemos de ser muy cuidadosos en cómo escribimos toda la simbología para que la calculadora nos haga pues el cálculo correcto, ¿verdad? Por lo pronto, pues lo estamos realizando de esa forma. Vamos a hacer entonces 2.25 menos 4.5 menos 4. Y eso nos da menos 6.25, ¿sí? Aproximadamente es lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, ese es el mínimo. Recordemos que no siempre va a ser el valor que nos arroje Y, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, aquí tuvimos nosotros en la gráfica que para 5 era 6, pero ese es un valor muy alto. Es pues aproximado al 14 que tenemos nosotros. Entonces, aquí nosotros como valor máximo sí podemos considerar que tenemos el 14 en ese rango, ¿verdad? Aquí está, porque es el punto que está más alto en el intervalo de menos 3 a 5. Pero el mínimo no podemos decir que sea el 6, ni tampoco aquí, ¿verdad? El 0. El mínimo está hasta acá, ¿sí? Que se representa por el vértice de la parábola. Por lo tanto, es el máximo en 14 y el mínimo en menos 6.25. Entonces, ¿cómo queda escrito? Rango es igual a todos los valores en Y pertenecientes a los números reales, tales que van desde el mínimo que tenemos nosotros. Aquí no lo escribimos, es igual a menos 6.25 menos 6.25 hacia Y hacia 14, que es el máximo. Cerramos la llave. Entonces, aquí lo podemos observar en la gráfica muy claramente, ¿sí? Tenemos el punto máximo en 14, el punto mínimo en menos 6.25. Es con la gráfica observable muy fácilmente porque pues es una representación que podemos ubicar, ¿verdad? Precisamente por la parte gráfica. Vamos con la siguiente función. Aquí tenemos nosotros una función racional. Esta función racional, su forma algebraica es la siguiente. Tenemos nosotros, vamos a hacer la tablita de valores. Valor para X, ¿sí? Y el valor para Y. Entonces, la función es la siguiente. Cuando es una función racional, es muy conveniente escribirla en forma de denominador, en forma vertical. Muchas veces la forma diagonal pues nos puede llevar a errores de interpretación, ¿verdad? Entonces es más conveniente escribirla de manera pues vertical, como una fracción común que ya conocemos, ¿verdad? Entonces la función la escribimos de esta forma: 2x más 3 sobre x menos 2. Entonces vamos a hacer la sustitución para el intervalo que estamos considerando. Aquí observemos que tenemos un intervalo ya de menos 5 a 0. Y aquí está en la tabla que ya está elaborada. Entonces para el mínimo en el dominio vamos a poner menos 5. Aquí está. Vamos a hacer la sustitución. Recordemos que esto es un denominador, entonces al final se hace una división. Por lo tanto queda 2 por menos 5, en donde se encuentra la variable x, ahí se hace la sustitución del valor numérico, ¿verdad? 2 por menos 5 más 3 sobre, aquí tenemos x, entonces aquí sustituimos menos 5 menos 2. Hacemos la operación, más por menos menos, 2 por 5, 10, menos 10 más 3, sobre menos 5 y menos 2, menos 7. Entonces, menos 10 más 3, menos 7 entre menos 7, eso es igual a un menos entre menos más, 7 entre 7, 1. El punto es menos 5,1. ¿En dónde lo ubicamos en la gráfica? Perdón. Entonces, 1, 2, 3, 4, menos 5 y 1 en Y. Menos 5 en X, 1 en Y. Este es mi punto. Ahora, vamos a graficar el otro valor, ¿verdad? Que es el del intervalo en X, que es un 0. Entonces, vamos a calcularlo primero. 0 para cuando X vale 0, ¿cuánto vale en Y? Hacemos la operación igualmente. 2 por 0
aquí hacemos la sustitución, más 3 sobre 0 menos 2. 0 menos 2. Y recordemos que la multiplicación por 0, 2 por 0 me va a dar un 0. Este 0 también no lo consideramos. Y tenemos entonces 3 sobre menos 2. 3 entre menos 2. Más entre menos menos. 3 entre 2. Entonces 3 entre 2, eso me da menos 1.5. ¿Sale? Entonces, observemos que aquí en la gráfica tenemos para cuando x vale 0, y vale menos 1.5. Aquí está 0 en x menos 1.5 en y. Entonces aquí ubicamos el punto. Cuando son funciones racionales, lo que se forma son gráficas o trozos de gráficas en forma de curva, ¿verdad? Entonces van por secciones. Ya cuando veamos el tema posteriormente de las funciones racionales, vamos a observar que efectivamente se forman distintas gráficas como unos pequeños trozos de curva, ¿verdad? Ahora, vamos nosotros a escribir el dominio y el rango de esa función en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, en el intervalo en x, ya sabemos que aquí tenemos nosotros el dominio y escribimos lo siguiente. Para dominio nos queda dominio es igual a todos los valores en x pertenecientes a los números reales tales que van de menos 5 a 0. Menos 5 a x a 0. Cerramos llave. Así queda el dominio. Ahora vamos con el rango. Entonces, en el rango tenemos que ver el valor máximo y el mínimo. Si se fijan aquí en la gráfica, observemos que la curva precisamente nos está dando el valor máximo y el valor mínimo, ¿verdad? No hay, por ejemplo, que la curva haya hecho algo así, ¿verdad? Eso no lo tenemos así como para decir, bueno, este es el máximo. No, la curva no hizo eso, ni tampoco hizo algo así, ¿verdad? Como para decir que esto haya sido el mínimo. No tenemos eso. La curva está muy, muy definida. Entonces, pues nosotros vamos a considerar el máximo y el mínimo que la misma gráfica nos dio, ¿verdad? Coincidió. Ahora sí, en este intervalo coincidió que nuestra gráfica nos da aquí valor máximo y valor mínimo, ¿sale? Entonces, escribimos el rango. Rango es igual a todos los valores en y pertenecientes a los números reales tales que vayan de el valor mínimo, que es menos 1.5, hacia y, hacia el valor máximo, y el valor máximo en ese intervalo es 1, ¿verdad? Hacia 1. Cerramos la llave y ya quedó escrito el rango de esa función. Lo que ustedes deben hacer posteriormente, bueno, pues es esta información, transcribirla a su libreta y pues subirla a nuestro espacio en Classroom.